Vamos a ir explicando trocito a trocito lo que empezaríamos a explicarle a un principiante para que pueda tener en cuenta y con ello que pueda subir su nivel de trading y poder saber dónde enfocar, dónde visualizar ciertas cositas que le van a ayudar a poder trasladar después un análisis mucho más completo en su plataforma, independientemente de la plataforma que sea. Recordad que nosotros explicamos todo lo que tiene que ver con la acción del precio, por lo tanto es aplicable a cualquier mercado, a cualquier temporalidad, en cualquier plataforma y en cualquier situación de mercado, ¿vale? Oye, que hay noticias, no importa. Oye, que es que estaba plano el precio, no importa. Oye, que es que ha habido movimientos muy fuertes y se han trasladado de activo a activo, no importa. Oye, que yo quiero operar en criptos, no importa. Que yo quiero operar en índices, en acciones, en materias primas, no importa. Es totalmente válido para todo lo que antes he mencionado, ¿vale? Así que no vais a tener ninguna excusa si queréis realmente aprender cómo se mueve el precio y hacer pues operaciones pues, como las que habitualmente realizan mis alumnos o incluso yo mismo, como las que estamos colgando en el canal de Telegram. Hoy hemos perdido, está también ahí puesto, no ha sido un ejemplo de cómo podéis operar, pero bueno, a veces sucede esto y ya está, hay que contemplarlo y saber que, bueno, mañana será otro día, vamos a tener la posibilidad de tener de nuevo operaciones en el mercado y vamos a intentar también hacerlo bien, ¿vale? Recordad el resto de materia que está ahí compartida, está también en abierto para todos vosotros y también si alguien quisiera preguntar algo, lo voy a poner por aquí, info@bolsacfd.es, ¿vale? Muy bien, pues ya tenéis todo para que podamos comenzar, así no se me olvida nada y por supuesto ahora puedo estar centrado 100% en todas las preguntas que debéis hacer, me imagino, si tenéis interés en esta materia. Y como no, vamos a ir empezando. Pues bueno, de lo general a lo concreto, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir explicando algunas pautas generales de mercado que nos van a ayudar a cómo meternos en un gráfico, empezar a saber dónde tenemos que mirar, cómo tenemos que enfocar, qué es lo que debemos revisar y sobre todo cuál para nosotros va a ser los pasos a seguir, cuáles van a ser los pasos a seguir que deberán estar todo el tiempo supervisados por nosotros y que también nos van a ayudar durante un tiempo determinado, sea en una sesión, sea en una semana, es decir, en el periodo que nosotros queremos evaluar, pues van a ser los aspectos que vamos a tener siempre reseñables, también hablaremos de ciertos aspectos técnicos que hay que tener en cuenta, pero los aspectos más relevantes sobre los cuales debemos de incidir, es decir, la prioridad sobre la cual vamos a enfocar, ¿vale? Vamos también a hablar acerca de cómo conocer bien esos aspectos técnicos que yo decía que pueden ser también, pues, no solamente relevantes, sino también de alguna forma y sobre todo objetivamente aquellos que pueden dar una variante, aquellos que nos pueden terminar de girar la balanza hacia un lado o hacia otro, al final son esas confluencias que nosotros, bueno, nos esmeramos mucho por poder detectar para que puedan acompañar lo que ya sabemos y de esa forma podemos tener una confirmación, como decíamos, a ese análisis. Al principio va a ser un breve análisis muy general, pero luego va pasando a algo más particular, más detallado, más optimizado y sobre todo para que pueda ser rentable pues tiene que ser correcto, es decir, basado en unas métricas objetivas que nosotros podemos determinar y también en ciertos pasos que vamos a ir siguiendo para que no nos desviemos de ese orden que le aplicamos, ¿vale? Por supuesto, preparando la parte operativa pues haremos un pequeño repasito a ver si también en el gráfico nos da tiempo a ver pues un breve análisis o dos, los que dé tiempo sobre cualquiera de los activos que queráis solicitar, así que ya mismo podéis ponerlo por aquí, por el chat si queréis, tanto el del webinar como el de Instagram, para que a mí me da igual qué gráfico queráis utilizar y en qué temporalidad, pero podemos revisar todos juntos algunas de estas formas que se dan habitualmente en el mercado y el cómo poder detectar ese análisis general e ir pasando paso a paso a lo concreto, ¿vale? A lo detallado, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos alguna petición. Bueno, aquí dice David que lo importante es controlar esos días de pérdida. Efectivamente, es una cuestión rápida. Una vez entré de lleno en el contenido de Conviértete en Trader, me incluirás en todo grupo totalmente. Ahí estás ya preparadísimo. Enseguida estarás también dentro de nuestros otros grupos. Muy bien, chicos, pues es un placer también tener la responsabilidad, como no, en el día de hoy
de poder explicar algunas pautas generales de mercado. Recordad que hacemos breves reseñas que os pueden ayudar. Pasamos de un nivel muy básico, algo después un poquito más intermedio cuando pasemos al gráfico, pero como veréis son principios sencillos, muchos de mis alumnos ya los conocerán de sobra y sobre todo es importante que si alguien se pierde, pues que pueda preguntarlo para que podamos retomar de nuevo la explicación, ¿vale? Mirad, lo que debemos de tener en cuenta es que cuando nosotros nos introducimos en el mercado de divisas, para aquellos que no lo sepan, sabemos que partimos de esas bolsas, ¿no? O esos mercados generales que deben de alguna forma invitar a que el ahorrador pueda poner su dinero en marcha y por lo tanto pues va a haber una fluctuación de precios a través de la cual pues bueno, unos intermediarios van a operar para que nosotros podamos tener esa canalización de inversiones, es decir, nos van a dar la ventaja de que nosotros podamos con nuestro dinero entrar en esa serie de activos que de alguna forma hace un llamamiento a ese tipo de operación, que es la que ellos tramitan, ellos gestionan esa operación, nosotros la solicitamos con una compra o con una venta y detrás pues se tramita todo eso al proveedor de liquidez y al final lo que hacemos es tener el derecho de poder operar hacia arriba o hacia abajo en función del tipo de regulación en la que estéis. Por ejemplo, aquí en España pues tenemos que hacerlo prácticamente hacia arriba casi en todos los activos o productos y en cambio pues en Latinoamérica pues tenéis más ventajas con otro tipo de apalancamiento. Hay pues en este caso yo creo que también ese dinamismo que a veces necesitamos del mercado y por lo tanto podéis aprovecharos de ello, ¿vale? Como digo, tenemos que ser bastante cuidadosos en el sentido de poder averiguar qué tipo de movimiento está aconteciendo. Pues hay un tipo de cotización que se va haciendo que fluctúe el mercado arriba y abajo y se va meneando. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta de que para que haya una rentabilidad debe haber movimiento. Por lo tanto, nos conviene que haya movimiento y no que el mercado esté parado. Por lo tanto, al final, si estas empresas tienen la necesidad de financiarse, nos dan la opción de que nosotros podamos entrar en una pequeña parte, la que podemos operar, o incluso, bueno, otro tipo de organizaciones, organismos, entidades, etcétera, nos dan la oportunidad de que podamos entrar en una mínima fracción de un activo para que podamos tener el derecho de operar hacia arriba o hacia abajo, al final es de una forma o de otra, por lo que nosotros vamos a poder ganar dinero y obviamente hay una contrapartida con el riesgo, eso ya lo hablamos a veces, en el que nosotros vamos a tener que tener en cuenta que por ese derecho de financiarme en el mercado voy a tener también, como decía, una contrapartida de riesgo y de rentabilidad que van a estar jugando todo el rato. Más riesgo, más rentabilidad y obviamente viceversa. Por ejemplo, si yo quisiera entrar en eurodólar y tuviese un bloque de apalancamiento determinado y quisiera entrar a un precio, por ejemplo, de 1,35, de 1,15, de 1,10, de lo que sea, al final yo voy a intentar entrar a ese precio de 1,35, pero el precio va a estar siempre bueno, enganchado sobre una horquilla de compra o de venta en el que pues ciertos decimales arriba o abajo me van a impedir entrar exactamente en ese precio, ¿no? Por eso es por lo que ganan los brokers, entre otras cosas, porque también hay otro tipo de serie de gastos, rollovers, el swap, etcétera, etcétera, comisiones, etcétera, pero al final de lo que se trata es que nosotros podamos entender que en el mercado Forex o cualquiera de los que queramos operar, vamos a tener también que compartir un cierto margen, es decir, prestar un cierto dinero para que podamos tener el derecho de poder operar, ¿vale? ¿Por qué explico todo esto? Porque son patrones generales que tenemos que entender si nosotros queremos hacer un análisis, puesto que si mi análisis me determina que este es el momento de entrar, yo tengo que preguntarme con cuánto dinero, obviamente hacia dónde, pues ya no va a decir el propio análisis, pero también dónde debería situar mi stop. Y en función de dónde voy a situar mi stop, el análisis puede empezar a ser un poquito menos general y basarse en algo un poquito más concreto. Es decir, pasamos de algo que no necesita muchos estudios o mucho análisis, que prácticamente será pues que 2 de 3 me estén diciendo que hacia arriba o hacia abajo y yo pueda entrar, o que en cambio quiera optimizar ese tipo de entrada y entonces sí que empiezo a traer otro tipo de aspectos relevantes que me pueden ayudar, ¿vale? Para mí hay tres. Bueno, hay muchos, pero tres a nivel principiante que debemos de saber, ¿vale? Que te ayudan a poder analizar cómo se está moviendo el mercado de una forma correcta, que te ayuda también a poder entender cómo se está relatando la estructura que se va creando, que se va aconteciendo en cada uno de los movimientos generales del precio, ¿vale? Por ejemplo, número uno, esos movimientos se van a traducir en tendencias, entonces esas tendencias que van creándose, van naciendo y muriendo en un lado y en otro, nos van a dar esa oportunidad
para entrar hacia un lado y hacia otro desde el momento de su inicio, que básicamente va a ser un giro, o desde el momento en el que hay una parada, entre comillas, técnica y va a reanudarse, que es el momento de continuidad, o básicamente los momentos concretos donde el precio va a tener esos nuevos impulsos, secundario, terciario, etcétera, y por tanto vamos a poder entrar con cierta bueno, con cierta seguridad porque hay algo confirmado, pero no todo el tiempo, puesto que al principio tendremos algo más o menos seguro, pero luego empezará a tener el riesgo de ese giro hacia el sentido contrario, por lo tanto las continuidades digamos que se convierten en un poquito más arriesgadas y los giros un poquito más propensos o más tranquilos o seguros, diría, en el sentido de que me puede permitir entonces pasar de un lado a otro esa variante de me paso de giro a continuidad, de continuidad a giro y viceversa, ¿vale? Número 2, una tendencia sigue vigente mientras que no se muestre lo contrario, entonces hasta que no se inicie una tendencia contraria que quiebre esta, la que estoy ahora mismo va a ser la vigente y va a ser la que, alcista o bajista, me da igual, va a ser la que yo voy a intentar engancharme y sobre la cual voy a estar insistiendo de una forma pues persistente, me da igual si es una tendencia primaria, secundaria o incluso esos microimpulsos, de lo que se trata es que yo pueda estar seguro de que el mercado todavía está estadísticamente alineado hacia esa dirección de mercado y de forma correctamente objetiva yo esté entrando a mercado tantas veces como él me indique, ¿vale? Y esto, bueno, tiene ahí una breve reseña, un asterisco que yo pondría y es tantas veces me indique en función del número de impulsos o incluso de la propia estructura que esté haciendo el precio, ¿vale? Como digo, no me voy a meter mucho ahí de lleno, mis alumnos saben perfectamente a qué me refiero, pero sí que es importante que podamos entender que de ahí en adelante empezamos a, digamos, verle un poquito las orejas al lobo y es bastante más prudente, pues no. Acudir a mercado hacia esa dirección y estar más bien pensando o previendo que si identificamos un posible giro, pues sea más oportuno entrar en ese giro, ¿vale? Número 3, importante. De forma generalizada, lo que vamos a hacer es intentar operar siempre con la tendencia de fondo, pues esto es lógico, dentro de la temporalidad en la que estamos viendo. Hablamos hace algunos webinars atrás de los bloques temporales, de cómo se intercalaban. Hablamos también de una referencia importante que hicimos sobre el método iceberg, de cómo interactuaba esa dinámica precio-tiempo y lo importante que era el poder ver en esos bloques pues todos esos impulsos, ¿no? Al final también veíamos el cómo se trasladaba la fractalidad y cómo de alguna forma nos indicaba o nos invitaba a que impulso tras impulso pudiese resaltar el movimiento más puro, el movimiento más genuino, para que entonces nosotros pues quitemos esos momentos de confusión y nos centremos en cuando de verdad hay contundencia, a veces incluso acompañado de cierta volatilidad y de cierta presencia con el precio, en el que pues el precio expande y nosotros podemos estar casi siempre alineados a ese lado, ¿vale? No necesariamente tiene que ser cuando haya volatilidad extrema o haya movimientos de noticias o haya simplemente, pues no sé, un evento muy concreto y determinado, pues dentro de muy poquito, el mes que viene, bueno, se van a saber los resultados de las elecciones de Estados Unidos y por tanto el mercado pues ya ha empezado a hacer alguna tontería, como yo digo, pero todavía le vamos a ver seguro algunos movimientos, 2, 3, 4 importantes y yo me atrevería a decir que obviamente en toda esa semana previa e incluso posterior a lo que es, bueno, las elecciones, la candidatura, la elección de la nueva presidencia de Estados Unidos, vamos a ver también el mercado bastante volátil y abrupto. Así que tened mucho cuidado, ¿vale? Aprovechaba un poquito la coyuntura para que también podéis prestar atención pues dentro de eso, de 3 semanitas, a lo mejor un poquito menos, para que tengáis cuidado con ello, ¿vale? Bien, pasamos entonces a ver y a detallar lo que serán los aspectos técnicos. No sé si hay por ahí alguna pregunta, pero si no, pues estáis invitados a hacerla. Aquí está habilitado el chat para ello. He puesto, sí, chicos, he puesto ahí el email info@bolsacfd.es para aquellos que lo estáis preguntando y también he puesto el canal de Telegram. Está en el chat. Podéis verlo, bueno, si no, pues lo solicitáis tranquilamente y aquí lo tenéis en la bio para que podáis acceder incluso también para que podáis ver el resto de webinars y directos que estuvimos viendo, pues bueno, semanas y meses anteriores. Como decía, estamos en el punto de poder detectar, en este caso, de poder entender
cómo cuentan esos y cuáles son esos aspectos técnicos que van a ser relevantes dentro de nuestro análisis. Nuestro análisis, que recordamos, en el webinar que estamos en el día de hoy vamos a hablar del análisis de lo general a lo concreto, y ahora estamos fijándonos más bien en un análisis general para que podamos ir trasladándolo después a algo más concreto. Si nos referimos a los bloques temporales, ya hemos hablado de que el, el precio se mueve y ocupa tiempo y niveles. Va ocupando niveles, pero también va ocupando tiempo. Es decir, hay veces que vemos que ha ocupado mucho tiempo y casi nos ha movido, y hay pues ocasiones en las que prácticamente casi en nada de tiempo ha movido hacia arriba o hacia abajo de una forma muy fuerte, implicando velocidad, angulación, volatilidad, etcétera, etcétera. Es importante tener esta reseña porque para nosotros es muy característico el que podamos empezar a ver este aspecto técnico para poder detallar un análisis. De hecho, para poder pasar de lo general a lo concreto, casi seguro que debemos de tener un punto de partida, un enganche, y este podría ser uno de ellos. Es decir, ver un movimiento fuerte o una tendencia fuerte o algún impulso relevante que el precio nos haya marcado hacia una dirección concreta. No importa si es hacia la dirección, en este caso la tendencia de fondo o no. Digo no importa con la boca pequeña, como suele decirse, porque realmente sí tiene su importancia, pero no tiene tanto su importancia en el punto que estamos hablando ahora, porque lo más importante es ver que existe ese tipo de movimiento, y entonces empezaremos a ver si es un movimiento en el que debemos de centrar nuestra atención o no, al depurar o al descubrir, al filtrar otra serie de datos relevantes a la hora también de operar hacia esa dirección de tendencia o hacia la dirección contraria, si es que se originó en este caso de la forma contraria, ¿vale? Entonces, para ayudarnos a definir lo que está sucediendo, podemos marcar el precio con niveles, podemos poner ciertas zonas de relevancia. A nivel técnico también vamos a ir viendo cómo el precio va creando una especie de escalera, es decir, una estructura. Pues todo esto nos va ayudando a poder entender si esos impulsos que están aconteciendo son bueno, creíbles o no, si está siendo suficientemente la base para sostener al precio, y por lo tanto, pues luego hay una serie de formación que se pueden dar en canales, que se pueden dar con esa serie de estructuras que yo decía, a veces oblicuas, a veces horizontales, y al final pues destacan en ese zigzagueo o dientes de sierra, destacan dos grandes bloques bien diferenciados que para nosotros van a ser determinantes para rastrear, para determinar, para filtrar, para que evidencie lo que empezamos a poder entender como los datos que debemos extraer en nuestro análisis general, ¿vale? Hablamos primero de un lugar donde podemos operar hacia ese lado, por lo tanto, debemos de seguro ver que existirá, o por el propio movimiento del precio, o por ese último impulso, o por ese quiebre de secuencia, lo que sea, existirá gran potencial hacia ese lado, porque hay mucho espacio por recorrer y el precio ya está cansado hacia una dirección, y por lo tanto hay mucho potencial de cosas que podemos ganar y poco que se puede perder. Por lo tanto, empezamos a fijarnos en esto y lo resumo así, porque se podría decir o se podría explicar en forma mucho más técnica, pero es para que podáis situaros con una idea, que llevéis una idea sobre la que trabajar de este webinar. Y número dos, empezamos a ver un posible cambio de tendencia general de lo que antes llevaba como trayectoria, como en este caso una secuencia habitual, y hay ese cambio tendencial que para nosotros va a empezar a ser el punto a estudiar. Por lo tanto, todo lo demás no nos va a interesar, entre comillas, porque hay parte en el pasado, como digo, que si queremos hacer un análisis concreto sí que nos va a importar, pero si es un análisis general no nos va a importar mucho. Y de ahí en adelante, pues cosas tan sencillas como que salga de un canal que esté bien descrito, que haya roto una última secuencia, que empecemos a ver que tarda más tiempo en bajar de lo que tarda en subir si queremos ir arriba, o viceversa, que tarda más tiempo en subir que en bajar si lo que queremos es irnos hacia esa dirección de mercado bajista. Pues todo esto empieza a darnos ciertas pistas de por dónde surge, ¿vale? De hecho, ahora me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Dentro de esta explicación que estamos en el día de hoy, os recuerdo, por si no lo tenéis, pues habilitad la campanita para los directos y podéis uniros al canal de Telegram, donde vais a ver un poquito más, pues bueno, diferentes cosas que voy colgando. Pero
Este paréntesis tiene que ver en el webinar que estamos hablando de lo general o concreto, cómo analizarlo, en una de las cosas que creo que son más importantes. Es que podemos encontrar en un análisis general cómo el precio se va moviendo, cómo va discurriendo dentro de ciertas líneas de apoyo que pueden ser canales, ¿no? Para mí son estructuras, pero bueno, pueden ser canales, y que una vez que se haya salido de ese canal, ya empezamos a tener el derecho a tener casi casi la obligación de olvidarnos de ese análisis general y meternos en un análisis más concreto, más particular. Ahora, lo que sí vamos a llevarnos de esa información cuando el canal se ha roto, cuando esa estructura empieza a cambiar, cuando esa secuencia se ha quebrado y empieza también a nacer otra, independientemente de que al final termine en una tendencia o no, es tener, como decía, esa información de que se ha salido de donde iba, es decir, a lo mejor iba hacia abajo, pues ha salido hacia arriba o viceversa, y ahora entonces me olvido del análisis general y me voy a centrar en ese análisis más particular que estará por trabajarse dentro de lo que sería, o sea, fuera de ese rango, pero dentro de una nueva... de un nuevo escenario, un nuevo paradigma, dentro de una nueva escena global, pero en este caso en la micro, que me estaría dando el precio. Por lo tanto, es importante, aquí lo pongo para que los compis también lo vean, que seguramente no lo estarán viendo en Instagram, es importante que podamos entender esto que estoy hablando. Cuando el precio sale de ese entorno que es lo habitual, que es conocido y que está relatándose dentro de esa temporalidad, después lo vamos a ver en el gráfico, que creo que va a ser mucho más fácil de poder entender, ahí es cuando prestamos atención y nos vamos a la parte de ese análisis un poquito más concreto, ¿vale? Entonces existen ciertos momentos donde nosotros podemos tener o debemos de tener mayor cuidado, ya que si en ese momento de cambio nos tiramos con todo, puede ser que las pérdidas puedan ser bastante abultadas y bastante continuadas hasta que finalmente el precio empiece a tener, a desarrollar lo que al principio asomaba la cabecita, pero al final pues tiene que convertirse en algo y nos haría un flaco favor el poder entrar antes de tiempo, es decir, de forma anticipada, de forma impaciente. Por tanto, una de las premisas importantes es poder analizar bien, de forma general, que se ha acabado eso y ahora entonces, con esa nueva estructura, empezar a analizar de la forma más particular. Es decir, pongo un ejemplo. Si vemos que el precio sale de una tendencia y se empieza a crear una zona de acumulación, una zona de suelo donde el precio empiezan a decaer las ventas, empieza a haber más compras, empieza a desarrollar movimientos un poco más alcistas que bajistas, aunque todavía no hay tendencia, pero empieza a dilatarse en el tiempo, empezamos a ver que hay ciertas insistencias con ciertas armonías de que no sigue el precio bajando, sino que se empieza a dar la vuelta, ahí empezamos a ver que hay mayores impulsos que retrocesos o incluso que esos retrocesos no llegan a consumir nuevos mínimos. Ahí podemos empezar a centrar nuestra atención porque, pues, no solamente en el mercado Forex, en cualquiera de ellos y en cualquier plataforma se va a ver de una forma sencilla a través de un gráfico, podemos empezar a ver cómo ciertas herramientas vienen a poder prestarnos esa ayuda visual, puede ser con un cambio de temporalidad mayor o incluso con, no sé, una simple media, si a algunos os gusta poner los indicadores técnicos, para que empezamos a ver cómo el precio ya no está en tendencia, ya empieza a tener ese momento lateral y ahora es cuando empezamos a tener la balanza más o menos equilibrada y tenemos que ver cómo se va desequilibrando y hacia dónde se va desequilibrando para poder darle entonces la prioridad a solo el estudio y el análisis más particular, ¿vale? Esto podemos operarlo o podemos gestionarlo y analizarlo prácticamente en cualquier activo, como decía, índices, materias primas, acciones, lo que sea, ETFs, metales, lo que queráis. Lo importante es que nosotros podamos adecuar bien el time frame que vamos a utilizar y sobre todo el marco temporal que está aconteciendo. Es importante que podamos entender que si yo tengo un análisis general en el macro y ahora ya no tengo que fijarme en análisis general porque ya he visto que algo ha sucedido, ahora me voy a basar en ese análisis más particular en la micro. Y por lo tanto la voz cantante la va a tener la micro. Ya no tengo que estar fijándome en la macro porque ya hice mis deberes. Era simplemente una aproximación para que yo pudiese estar ahí o para aquellos que no entienden o no pueden desvelar todos los pormenores de lo que está sucediendo, pues para que simplemente puedan tener una operación y no se les escape el precio, a pesar de que puede haber stop más distantes
pues bueno, el truco es básicamente cederle un poquito de bajarle un poquito el calibre para que al final le cedamos un poco de aguante más a la operación. Y si no, pues y si podemos irnos a la parte micro, vamos a entender que hay ciertas ventajas. Eh, Ciertas ventajas donde podemos focalizar y donde podemos detectar mejores señales, donde tienen un ratio mejor, es decir, riesgo micro, beneficio macro la mayoría de veces, donde podemos entender que empiezan a suceder a nivel técnico ciertas probabilidades a nuestro favor y van de alguna forma confluyendo y van confirmando y amparando lo que yo ya estaba viendo en la parte general más macro, y ahora es cuando ya puedo ver ese contexto de forma correcta, ¿vale? De hecho, pues voy a mencionar algunos puntos que creo pueden ser importantes. Número uno, pues eso, ver ese contexto general a nivel macro para que nuestra time frame mayor pues pueda estar segura de que me ha dado la información veraz que yo necesitaba y ya me quite de ahí y ya no me fije más en eso ni me distraiga. Número dos, analizar ese entorno, esa zona donde estadísticamente puede haber más condiciones favorables hacia donde a mí me interesa. Pues si estamos en una zona que se originó el precio en un movimiento fuerte y grande, en el que puede haber, pues casi seguro, una zona de compras porque el precio inició de ahí un movimiento de expansión, cuando venga otra vez a esos entornos voy a estar muy pendiente de si hay una reacción favorable también hacia el lado de las compras, porque ahí es mi momento en el que puedo extraer lo máximo que se pueda, ¿vale? Marcaremos, número 3, marcaremos ciertos niveles que pueden ayudarnos, que pueden ser niveles relevantes, cercanos a veces a la zona o no. Mejor si hay confluencia con la zona, pero si no, simplemente vamos a marcar ciertos niveles que nos pueden ayudar a ver cómo se enreda el precio, cómo sale de ahí, cómo va estructurando, cómo se va de alguna forma validando que efectivamente esté creciendo hacia ese lado de la tendencia. Y bueno, podemos estar más o menos seguros que todo lo anterior está teniendo sentido porque también están colaborando dentro de esos niveles, ¿vale? Número 4, importante también, distinguir la táctica, el método, lo que vamos a utilizar, porque hay algunos que van a tener mucho riesgo, otros que van a estar teniendo una entrada unitaria, otros que van a tener una repetición, otros que van a estar basados en una señal y confirmación y por lo tanto necesitan un poquito más de evolución para que haya esa confirmación, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si aquellos que están utilizando indicadores técnicos o osciladores están intentando entrar en una divergencia, las famosas divergencias, pues tened cuidado porque al final tenemos que haber visto convergencias en el precio para que finalmente se dé una divergencia. Por lo tanto, tened mucho cuidado de no estar intentando entrar en una divergencia y el precio sigue haciendo una convergencia y vosotros estáis pensando que ya está saliendo esa convergencia y al final estáis teniendo, o sea, esa divergencia y estáis teniendo simplemente una mala sesión porque estáis haciendo caso contrario a lo que la convergencia, es decir, la continuidad del precio os está diciendo. Por lo tanto, yo os invitaría a que hicierais señal y confirmación de esto y también así estáis un poquito más seguros en vuestra operación. Número 6, es importante, yo diría vital, vital que podamos conocer el horario en el que vamos a operar. Yo no puedo estar operando, no sé, en el mercado de divisas y solamente me importa operar durante las horas de madrugada aquí en Europa, donde posiblemente no se mueva tanto y donde voy a tener una horquilla a veces más desfavorable y donde no me va a ser el movimiento a lo mejor suficiente para que yo gane lo que necesito, sino que estaría mirando pues aquellas horas de negociación importantes que pueden tener pues momentos clave, momentos de volatilidad, de salida del precio, donde se puede captar a un lado y a otro y donde también puedo estar ganando en menos tiempo y no desgastándome tanto a lo largo de la sesión, ¿vale? Bueno, si estamos en horarios, en mercados de índices, en acciones, pues tener en cuenta de que hay un momento donde va a haber un final y tengo que tener en cuenta ese final. Incluso el cómo se aboca al final. Hay veces que hay momentos muy fuertes en los últimos instantes y hay otras veces que van muriendo hasta que al final, pues prácticamente no se mueve. Igual que con el inicio, con lo que sería la apertura, ¿vale? En el que a veces hay movimientos muy fuertes, muy abruptos y hay veces que la apertura, pues
la minoría de veces pues nace muy despacio, va cogiendo aceleración y al final despunta incluso al lado contrario de lo que habíamos proyectado. Y por último, creo que sería importante también hacer una reseña y tiene que ver con el dónde y el cómo podemos buscar oportunidades dentro del mercado analizando un gráfico correctamente de, como estamos hablando hoy, de lo general a lo concreto. Es decir, vamos a darle la oportunidad a nuestro análisis de que haya tenido un general, es decir, yo he podido detectar que algo ha sucedido aunque sea mínimamente o aunque sea visualmente, en lo que yo podía detectar, y ahora entonces me bajo a la parte micro, a la parte menor, a poder detectar con un poco mejor de probabilidades cómo acontece esto, ¿vale? Vamos a ir al gráfico a ver algunas cositas que creo que pueden a ver, me da igual, este es el DAX, por ejemplo, ¿vale? Podemos estar viendo fácilmente lo que estaba diciendo. Cuando hay un mercado en el que está prácticamente lateral, no ha habido cambio, pues había un mercado previo en el que sí que había movimiento, también una zona de acumulación aquí, mercado con movimiento, otro momento en el que el precio está muy paradito, otro movimiento fuerte y rápido, otro de pausa, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es centrarnos en un análisis general. Bueno, vamos a poner aquí, vamos a empezar a trazar algunas zonas. Bueno, esta puede servir, que se ve mejor. Bueno, cuando empezamos a ver estos diferentes tramos del precio en el que está aglutinando, vamos a ponerlo de otro color, está aglutinando, está enrangado, está teniendo un momento donde no hay una tendencia clara definida, por lo menos está acotado, y vamos a estar distinguiendo, vamos a incluso aquí, a ponerla de otro color, vamos a estar distinguiendo cuando esto sucede para que nosotros podamos estar centrando nuestra atención, ¿vale? Y podemos ser capaces de ver cuando el precio ha cambiado desde esos entornos donde había un momento de rango, hay tendencia, momento de rango, hay tendencia, momento de rango, hay tendencia, ¿vale? Pues eso ya es característico. En un prácticamente modo general, ¿vale? Lo hemos hecho así un poquito más abrupto, en el sentido de irnos directamente a esto, a ver ese tipo de movimientos, pero si yo me fuese a una temporalidad incluso mayor, ¿vale? Vamos a hacer, ahora mismo estamos en M15, vamos a ir un movimiento de mayor, ¿vale? En este caso, me voy a acercar para que lo veáis, unas temporalidades de H4, donde estamos viendo como el precio, fijaos bien, durante varias velas de H4 estaba más o menos esperado y hay otras que son las velas, pues una o dos, a veces tres, pero lo normal que empieza a evolucionar el precio. Otro tramo paradito puede ser como si fuese un entorno de pausa y otro avance. Otro tramo paradito y otro tramo de avance, ¿vale? A ver, cuando esto va sucediendo en temporalidades grandes, también nos da la pista para que podamos centrar nuestra atención, ¿vale? Yo ya os lo he traducido o trasladado a M15 para que lo podáis ver, ya lo vamos a poner otra vez en M15 para que podáis entender y distinguir bien que el precio ha expandido, ha habido movimientos, en este caso con las temporalidades más grandes, donde hemos visto que ha habido evolución, movimiento de expansión, y ha comprimido, ha estado enrangado durante un tramo, como podéis ver aquí en esas en esos secuencias menores, en esa micro, en esas temporalidades, en este caso de 15 minutos, ¿vale? Bien, si somos capaces de ver que en lo general los movimientos del precio cuando ha tenido esos avances se han parado y yo me bajo a la micro y veo cuando empieza a salir de forma continuada de esos entornos, lo único que me queda es poder operar hacia ese lado de la tendencia que gracias a la macro y a esas paradas me está dando oportunidad con la nueva perspectiva, en este caso más ajustada, que me está dando la micro. En este caso, movimientos tan sencillos como los que estamos detallando, aquí me voy a sacar un poquito el lápiz para poder apuntar y que os pueda seguir mostrando, porque el resto de compis sí que lo están viendo, pero vosotros que estáis ahí en Instagram va a ser más difícil. A ver si me ajusta la cámara. Ahí está. Para que podáis entender o ver. Cuando el mercado entiende que ha salido de esos rangos, como veis aquí, ha salido de estos rangos, yo puedo empezar a operar hacia ese lado, dirección de mercado, hasta que de nuevo se ponga en rango. Bueno, esto no se podría llamar que es un rango, pero
ahí podríamos tener, si queremos dentro de la propia sesión, nuestro freno, y si no, estaríamos esperando a este tramo que es prácticamente, pues acontece muy parecido, donde efectivamente estamos viendo que hay dos o más movimientos, normalmente tiene que haber, en el mismo sentido me refiero, es decir, tiene que haber 3 puntos o más, para que lo podáis entender, y yo ya podría estar detallando un rango, a partir del cual voy a ver cuándo de nuevo el precio salga de esos entornos para poder operar hacia esa dirección y conseguir mi dinero, ¿vale? Si de nuevo veo que el precio se ha parado, puedo parar, puedo sacar el dinero, puedo mover, ajustar stop, etcétera, etcétera, obviamente por el tema de la sesión, y si no, de nuevo podría estar viendo cuando el precio vuelva a salir de esos entornos, ¿vale? A ver, esto que estamos hablando es bastante rudimentario, bastante arcaico, como yo os digo. No es que operemos así, operamos de una forma un poquito más técnica, más profunda, más determinada, más exhaustiva, más detallada, pero a grandes rasgos lo que quería es que pudieseis entender con ideas muy sencillas y evidentes de cómo me estoy aprovechando de un análisis general y de un análisis particular que en ese momento el precio me está haciendo. En base a ciertos movimientos, bueno, hemos cogido este activo, pero podemos coger el que sea y lo vais a ver igualmente, cómo el precio va teniendo esos impulsos y retrocesos y yo me aprovecho. Sobre todo, y escuchadme bien, cuando haya retrocesos es muy probable que empiece a enrangarse. En ese retroceso, conforme se vaya enrangando, yo voy a ver si en mi micro efectivamente hay un bloque, una zona, un, una cota, un marco, donde efectivamente pueda tener el precio y desde ahí en adelante, sea hacia un lado o hacia otro, yo tendré las probabilidades de mi parte, ¿vale? El siguiente paso, pues meternos un poquito más de lleno. Para ello vamos a finalizar con la parte que quiero enseñaros en el webinar y si nos da tiempo, venimos al gráfico y seguiremos explicando largo y tendido lo que nos queda por el día de hoy, ¿vale? Fijaos bien, ¿qué más nos queda? Pues dos cositas muy sencillas. Uno, para poder prepararnos para la parte operativa, un poquito lo que estábamos ya anticipando, es poder determinar bien los ratios, los calibres, los aspectos relevantes de la operativa, que al final, si yo estoy en una MT4, pues disponemos de ciertos indicadores o no, depende de si queremos operar con la acción del precio o no, porque ya sabéis que no necesitamos en la acción del precio operar con indicadores técnicos. En todo caso, utilizamos a veces un visualizador de temporal del precio, es lo único. Pero bueno, ahí está abierto para todos aquellos que deseen incluir otra cosa. Ya os digo yo que no vais a hacer, no vais a necesitarlo, no le vais a hacer un favor al precio, todo lo contrario, pero bueno, realmente lo importante es que si yo estoy operando en cualquiera de esas plataformas que puedo implementar o que puedo acompañar algo que me ayude a poder, como yo os decía, pues una zona, marcar un nivel, el detallar un tipo de entrada concreta para que me pueda acotar la distancia desde mi entrada hasta mi stop, es decir, el R, la unidad de riesgo que yo voy a arriesgar en ese momento, ahí es cuando ya puedo empezar a establecer ciertos calibres y ciertos ratios, es decir, cuántas veces se va a multiplicar aquello que yo estoy arriesgando en ese momento. Lo realmente importante es poder combinar este tipo de ayudas, de herramientas, como queráis llamarlo, sobre todo si estoy en un análisis un poquito más particular, por el tema del marcado del análisis y del gráfico, es decir, que pueda tener bien una línea de tendencia si la quiero, los soportes o resistencias que haya incluido, si quiero marcar niveles de estructuras, si quiero marcar parcialidades, si quiero marcar zonas, si quiero marcar rangos, canales, cualquier cosa. Si yo quiero marcar todo eso, que sepa y pueda aprovecharme de todo ese tipo de herramientas y sea conocedora de ella 100%. ¿Para qué? Para que yo no dude y no pueda estar enredándome en este tipo de cosas en vez de hacer mi trabajo, que es operar y ganar dinero en los mercados, ¿vale? Entonces tenemos que estar muy atentos a este tipo de cosas, ya que la única realidad que subyace es el precio, pues vamos a prestarle atención 100% al precio, ¿vale? Por lo tanto, yo he preparado pues 3 o 4 que creo que pueden ayudaros, formas sobre las cuales podemos incidir en nuestra operativa. La primera, obviamente, price action, es decir, intentar explicar de una forma muy sencilla y traducir el movimiento del precio o que si se ha movido, por qué lo ha hecho y cuándo de nuevo va a moverse y hacia dónde va a moverse, básicamente lo que intentamos con la acción del precio, para poder detallar una entrada con menos riesgo y máximo retorno.
¿vale? ¿Apoyado en qué? Pues en escenarios, apoyado en zonas, apoyado en estructuras, apoyado básicamente en ese tipo de movimientos que yo tengo registrados del precio en el gráfico entre el pasado más inmediato y reciente y mi momento actual, donde yo aquí ya puedo simplemente con esa información proyectar hacia lo más inmediato o estar pendiente e ir filtrando conforme el precio está haciendo algo para que esto me esté validando que yo pueda proyectar en lo que no 100%, pero un altísimo grado de probabilidades pues va a suceder. Con todo ello, voy basando un análisis, como yo decía, general a concreto, macro-micro, y es más fácil identificar pues, un mejor análisis con mayor profundidad, con mayor detalle, una secuencia más optimizada, una secuencia más depurada y al final también un mejor precio para poder entrar y que obviamente me rente. ¿Vale? La realidad es que un buen análisis siempre te va a facilitar el que podáis tener mejor operación. No es determinante, obviamente yo prefiero tener un buen análisis a no tenerlo, pero hay veces que he tenido que entrar o gestionar y no he tenido un buen análisis o la oportunidad de hacer un buen análisis y al final tampoco ha sido determinante en una operación. Me atrevería a decir que lo único determinante para que pudiese esa operación apoyarse de haber tenido un buen análisis es cuán buena haya podido ser gracias a ese análisis. Es decir, ha podido ser aún mejor si hemos tenido un análisis basado, obviamente, en los criterios que debemos de hacer para poder depurar en lo general y trasladarlo a lo concreto, ¿vale? Recordad que esto es importante entenderlo, hacerlo, llevarlo al gráfico, pero sobre todo aplicar una buena gestión. Porque, bueno, yo puedo tener el mejor análisis del mundo, que si luego tengo la peor ejecución del mundo, pues al final esto no gana, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y bueno, por detallar los últimos tres que me quedan, diría en el número 2 que la ecuación rentabilidad-riesgo es algo determinante para todo tipo de sistema, método, operativa, lo que sea. Tú ves una oportunidad que el precio te da, ese momento donde crea una ventana de oportunidad y tú quieres entrar y tienes que entender muy bien si lo estás haciendo de una forma en la que estás sostenido el riesgo o no en esa operación. No hablo del riesgo de tu cuenta, no hablo de que no puedas arriesgarte en esa operación y que todavía tengas, no sé, 800 disparos detrás. No, estoy hablando de que realmente esa operación va a ser rentable o esa operación está abocada al fracaso y yo me quiero empecinar en que efectivamente una y otra vez esté disparando a ver si suena la flauta. Pues no, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Lo mejor y más óptimo, pues sería una ecuación de rentabilidad de riesgo de un 2-1, un 3-1, ¿vale? La mayoría de veces cuando ya empezamos a saber cómo funciona esto, pues nos vamos a un 3-1, que sería lo más óptimo para empezar no solamente a ganar dinero, sino de forma sostenida, pues intentar duplicar la cuenta a lo largo del tiempo, obviamente, ¿vale? Para ello que necesitamos, pues poner un stop adecuadamente en el sitio correcto, estar entendiendo muy bien cómo están funcionando los movimientos del precio, el preocuparnos de haber puesto un apalancamiento correcto en nuestra operación y seguir un poco la gestión para que el balance de nuestra cuenta pues no se sobregire, sobre todo pues si estamos ya en cierto momento de pérdidas, hemos tenido un pequeño drawdown, pues que nos siga adelante, ¿vale? Luego, número 3, hemos hablado de esto, no voy a entrar mucho en ello, voy a mostrarlo también aquí. Hemos hablado de la piramidación a veces como una de las técnicas, una de las, bueno, de las estrategias, ¿vale? Bueno, pues simplemente quiero decir que puede ser una de las mejores ayudas y acompañamientos que podemos tener cuando estamos haciendo un análisis general y concreto, porque lo que vamos a hacer es detectar cuándo efectivamente nos está proponiendo el precio una entrada e intentar acomodar todas las demás siguientes entradas que hasta su zona macro me esté confirmando dentro de una micro. Es decir, la micro va a recorrer la macro, tantas micros como me haya planteado, para que al final yo pueda tener una y otra y otra y otra operación que están respaldadas, que están en este caso, pues, bueno, con el amparo de esas operaciones mayores, ¿vale? Y con ello, ¿qué vamos a hacer también? Pues tener la oportunidad, el número 4, de tener en algún momento pues una contrapartida, un hedging, el poder poner operaciones contrapuestas, es decir, el hacer un juego diferente de coberturas cuando yo estoy teniendo
operaciones con el precio en el que ya me va favorable, en el que ya he ganado dinero. Gracias a ese dinero que he ganado, yo puedo estar haciendo operaciones a veces en sentido contrario cuando me marque un giro con menor riesgo, porque ya juego con esa ventaja, ya juego con ese dinero, y al final pues esto va tramitándose de un lado a otro. Incluso el propio análisis, si he trasladado un análisis general a lo concreto y el análisis concreto está saturado, me voy a ir otra vez a lo general, porque es cuando voy a poder filtrar de una forma adecuada, en vez de estar nublado, en vez de estar eclipsado, enredado y a veces incluso cegado por estar solo en la micro, solo general, o sea, concreto, y no irme a lo general, ¿vale? Así que bueno, pequeños tips que creo que os pueden ayudar, y sobre todo que también van alineados con esto que estábamos explicando en este webinar. Aquí dice Octavio, ¿siempre será alcista o puede pasar? En absoluto, Octavio. Todo lo que estamos explicando sirve para arriba y para abajo. Absolutamente todo. Estoy viendo el ejemplo, pues en este caso de la premiación hacia arriba, pero podemos poner ejemplos hacia abajo exactamente igual, ¿vale? Vamos a irnos al gráfico y vamos a intentar poner alguno que os pueda ayudar también hacia abajo. Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.